Bienvenido al repaso de la lección de escuela sabática. Cada día un motivo más para aprender y acercarse a Dios. Este estudio tiene 5 puntos. 1. Textos bíblicos. 2. El título de hoy es El conflicto detrás de todos los conflictos. Explicación de la lección. 3. Espíritu de profecía. 4. Aplicación a la vida y 5. Conclusión del estudio. 1. Textos bíblicos principales. Josué 5, verso 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en la mano. Josué fue hacia él y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Deuteronomio 32, verso 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Apocalipsis 12, versos 7 al 9. Entonces, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 2. Explicación de la lección. El relato del libro de Josué introduce una verdad que atraviesa toda la Escritura. Los conflictos terrenales son el reflejo visible de una batalla invisible, el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Cuando Josué ve al príncipe del ejército de Jehová, no contempla a un ángel común, sino a Cristo mismo, el comandante divino que dirige las huestes celestiales en favor de su pueblo. Su espada desenvainada revela que la lucha que Israel enfrentaría no era una guerra meramente humana, sino un enfrentamiento espiritual donde la justicia de Dios se manifestaría. Detrás de cada guerra, idolatría o acto de rebelión, se encuentra la presencia de un enemigo que busca desfigurar el carácter divino y sembrar desconfianza en su amor. El libro de Josué, al igual que toda la Biblia, no exalta la violencia, sino que muestra que el mal tiene consecuencias, y que la justicia de Dios interviene para contener su avance. El texto de Deuteronomio nos recuerda que los pueblos de Canaán no fueron simples enemigos humanos, sino naciones entregadas al culto demoníaco. Sus dioses representaban poderes espirituales de oscuridad que oponían resistencia al propósito redentor de Dios. Por eso, las guerras de Israel no eran campañas expansionistas, sino juicios divinos frente a una corrupción espiritual que amenazaba con destruir la verdad. En este contexto, la batalla de Josué no es una invitación a pelear con armas, sino una lección sobre la obediencia, la santidad y la fe en el Dios que libra las verdaderas batallas. Apocalipsis 12 nos lleva al origen de todo conflicto, la rebelión de Lucifer, que quiso ocupar el lugar del Altísimo. Desde entonces, cada historia bíblica donde el bien y el mal se enfrentan es una manifestación de ese conflicto cósmico. Israel fue llamado a representar el reino de Dios en medio de un mundo en tinieblas. Cada victoria de Josué simboliza el triunfo de la fe sobre la incredulidad, de la verdad sobre el error y del amor sobre la rebelión. Detrás de todos los conflictos humanos late el gran conflicto entre el amor de Dios y el egoísmo de Satanás. Esta perspectiva nos permite comprender que las guerras del Antiguo Testamento deben leerse a la luz de la redención. Dios no destruye arbitrariamente, sino que actúa para preservar su plan de salvación. El encuentro de Josué con el príncipe celestial enseña que la verdadera conquista ocurre cuando el ser humano se postra ante el liderazgo de Cristo y reconoce su santidad. El campo de batalla más importante no está en Jericó, sino en el corazón humano.
3. Espíritu de profecía. La historia del Antiguo Testamento registra las terribles consecuencias de apartarse de Dios. Los pueblos de Canaán habían llegado al colmo de la iniquidad, y el Señor no podía soportar más su impiedad. Si se les hubiera permitido continuar, habrían destruido moralmente al mundo. Dios no destruyó a los cananeos sin darles oportunidad de arrepentirse. Por muchos años se les había ofrecido luz, pero persistieron en la rebelión. Patriarcas y Profetas, página 492. El gran conflicto entre Cristo y Satanás, que comenzó en el cielo, continuará hasta el fin del tiempo. En esta batalla, cada ser humano tiene una parte que desempeñar. Nadie puede permanecer neutral. Todos están del lado de Cristo o del lado del enemigo. El conflicto de los siglos, página 512. En cada generación, el Señor ha mostrado su poder para salvar a los que confían en Él. Así como dirigió las huestes de Israel, Cristo dirige hoy a su pueblo. El éxito no depende de la fuerza humana, sino de la obediencia y la fe. Profetas y Reyes, página 176. La historia de Israel fue escrita para nuestra instrucción. En cada victoria y en cada derrota se revela la realidad del gran conflicto. Aquellos que confían en el Señor y obedecen sus mandamientos, hallarán que Él pelea por ellos. La educación, página 258. Dios es amor. Su justicia y su misericordia son los fundamentos de su gobierno. Todo acto de juicio es una manifestación de su amor, porque busca detener la destrucción del pecado y salvar a cuantos acepten su gracia. El deseado de todas las gentes. Página 759. Estas citas nos permiten ver que el mensaje de Josué no es un llamado a la guerra, sino una revelación del carácter de Dios en medio del conflicto. Ellen G. White nos recuerda que los juicios divinos nunca son arbitrarios. Son respuestas de un Dios justo que busca preservar la vida eterna de su creación. En cada intervención divina hay un propósito redentor, y en cada batalla espiritual, una invitación a confiar más plenamente en Cristo. 4. Aplicación a la vida. Vivimos en un mundo donde los conflictos parecen multiplicarse. Guerras, injusticias, divisiones y crisis personales. Pero el estudio de hoy nos enseña que detrás de cada lucha visible existe un conflicto invisible. El intento del enemigo de apartar nuestra fe del Dios verdadero. El creyente debe aprender a mirar más allá de las circunstancias y discernir que cada dificultad es una oportunidad para afirmar su confianza en el Señor. Así como Josué comprendió que la victoria no dependía de estrategias humanas, sino de la presencia divina, nosotros también debemos reconocer que nuestras batallas diarias solo pueden ganarse con la dirección de Cristo. Él sigue siendo el príncipe del ejército de Jehová, el que pelea por su pueblo y garantiza la victoria final. Cuando el mundo parece dominado por el caos, debemos recordar que el trono de Dios sigue firme. La fe no ignora la realidad del conflicto, pero la interpreta desde la perspectiva del triunfo del bien. Cada acto de obediencia, cada oración sincera y cada paso de fidelidad son pequeñas victorias en esta guerra espiritual. Aplicar este mensaje significa vivir con esperanza, sin temer al futuro, confiando en que el mismo Dios que dirigió a Israel sigue guiando a su pueblo hoy. Nuestra tarea no es pelear con nuestras fuerzas, sino mantenernos del lado de Cristo. La adoración, el estudio de la Biblia y la oración son las armas del cristiano. Cuando comprendemos que el verdadero campo de batalla es el corazón, aprendemos a depender de la gracia divina. En cada conflicto familiar, laboral o espiritual, Dios está obrando para fortalecernos y llevarnos a una fe más madura. Nada escapa de su control. Cada muro de Jericó en nuestra vida puede caer cuando obedecemos su voz y confiamos en su poder. 5. Conclusión del estudio. El conflicto detrás de todos los conflictos no es entre naciones ni ideologías, sino entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el engaño.
entre Cristo y Satanás. Este conflicto define la historia humana y la experiencia personal de cada creyente. Pero la buena noticia es que la victoria ya ha sido ganada en la cruz. El mismo Cristo que se presentó ante Josué como el príncipe del ejército de Jehová, se presenta hoy ante nosotros como nuestro Salvador y guerrero fiel. Él no nos deja solos en nuestras luchas. El mensaje de esta lección es un llamado a confiar, a rendirnos, a recordar que no peleamos por ganar, sino desde la victoria de Cristo. En medio del ruido del mundo, debemos escuchar su voz. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Esta es una invitación a reconocer su presencia en medio de nuestras batallas. Que cada creyente comprenda que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Pero también que ninguna fuerza puede separarnos del amor de Dios. Nuestra seguridad no está en nuestras fuerzas, sino en el Dios que pelea por nosotros. Que este día sábado sea un recordatorio solemne de que detrás de cada conflicto visible hay un Dios que reina soberano y una promesa segura. El Señor luchará por vosotros. El título de hoy es El comandante de los ejércitos del Señor. 1. Textos bíblicos principales. Josué 5 verso 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Segunda Reyes 6 verso 8 al 17. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Y así lo hizo una y otra vez, con lo cual se libró. Y se turbó el corazón del rey de Siria por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que está en Dotán. Entonces envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y rodearon la ciudad. Y se levantó de mañana el que servía al varón de Dios para salir. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ay, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Isaías 37 verso 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. 2. Explicación de la lección. Israel había cruzado el Jordán y se hallaba ante la fortaleza de Jericó, con murallas imponentes y un enemigo preparado para resistir. Era un momento de incertidumbre. El pueblo no tenía estrategia humana definida, y Josué necesitaba dirección divina. Es entonces cuando aparece aquel misterioso personaje, un hombre con espada desenvainada, que no se identifica como aliado ni como enemigo. A la pregunta de Josué:
¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta fue clara. No. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. En este diálogo se revela una lección teológica profunda. Dios no se somete a los bandos humanos. Es el hombre quien debe decidir de qué lado está, si del lado de Dios o en oposición a su voluntad. El comandante del ejército del Señor no vino para servir las estrategias humanas, sino para guiar el plan divino de conquista espiritual. Josué, comprendiendo ante quién estaba, se postra en adoración, reconociendo la presencia divina. Este acto marca el inicio de la conquista de Canaán bajo el liderazgo no de Josué, sino de Cristo mismo, quien preencarnado se manifiesta como el verdadero capitán de las huestes celestiales. La orden de quitar el calzado recuerda a Moisés ante la zarza ardiente. Ambos encuentros revelan santidad, autoridad y misión. En la Biblia, el ejército del Señor no solo se refiere a fuerzas humanas, sino también a huestes angelicales que luchan por los propósitos del reino. La experiencia de Eliseo en 2 Reyes 6 confirma esta verdad invisible. Mientras el enemigo rodeaba la ciudad, los carros y caballos de fuego, ángeles del Señor, protegían al siervo de Dios. El mismo Dios que peleó por Eliseo era el que se revelaba a Josué. Isaías 37:16 reafirma que Jehová de los ejércitos es soberano sobre toda la creación. No hay poder humano ni celestial que iguale su autoridad. Así, la lección nos enseña que la verdadera victoria no depende de fuerza ni estrategia humana, sino de rendirse ante el comandante divino. Josué aprendió que el éxito espiritual comienza cuando reconocemos la presencia de Cristo como nuestro líder supremo, aquel que guía a su pueblo no solo en guerras terrenales, sino en las batallas del alma. 3. Espíritu de profecía. El ángel que apareció a Josué era Cristo mismo. El príncipe del ejército del Señor se le manifestó para comunicarle instrucciones divinas. Cristo es quien dirige los ejércitos del cielo, y bajo su dirección, los ángeles ministradores cooperan con los agentes humanos en la obra de redención. Patriarcas y Profetas, página 487. Así como Josué se postró ante el comandante del ejército del Señor, reconociendo su santidad y autoridad, también nosotros debemos humillarnos en la presencia de Cristo. Aquel que dirige los ejércitos celestiales se interesa personalmente en el bienestar de su pueblo. Él conoce a cada soldado de la cruz y nunca los deja luchar solos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 746. Los ejércitos del cielo están constantemente en acción. Los ángeles poderosos, vestidos con la armadura completa del cielo, protegen a los fieles y los acompañan en las batallas de la vida. El enemigo no puede prevalecer contra el alma que está bajo la bandera de Cristo. El conflicto de los siglos, página 515. El Señor tiene su ejército de obreros, que aunque invisibles a los ojos humanos, están a nuestro lado en cada momento de peligro. La mano de Cristo, el gran general, dirige sus movimientos para la victoria final de su pueblo. El deseado de todas las gentes, página 163. Cristo mismo se interesa en cada detalle de la batalla espiritual. Él es el comandante que nunca falla, el que no abandona a sus soldados, sino que los fortalece y los conduce hasta la victoria final. La historia de la redención, página 179. Cuando los hombres confían en su propio poder, descubren que sus fuerzas se desvanecen. Pero cuando se apoyan en el capitán del ejército del Señor, pueden resistir cualquier enemigo. Cristo marcha delante de su pueblo, guiando y asegurando la victoria. Profetas y Reyes, página 176. Estas inspiradas palabras revelan que el Cristo preencarnado no era un simple mensajero, sino el mismo Dios manifestado para guiar, proteger y pelear por su pueblo. El encuentro con Josué simboliza la continua presencia de Cristo con los suyos, recordándonos que en cada conflicto espiritual hay un ejército celestial a nuestro favor. 4. Aplicación a la vida.
Cada creyente enfrenta sus propias murallas de Jericó. Desafíos imposibles, enemigos internos, temores y pruebas que parecen invencibles. Sin embargo, el relato nos recuerda que Dios no nos llama a pelear solos. Antes de emprender cualquier batalla espiritual, debemos reconocer la presencia del comandante divino y someternos a su autoridad. Cuando Josué se postró, dejó de ser el estratega y se convirtió en siervo. Esa es la actitud que abre el camino a la victoria. Dios no necesita nuestras estrategias humanas, necesita corazones rendidos. En la vida cotidiana, cuando enfrentamos crisis familiares, tentaciones o decisiones difíciles, la clave está en preguntar no, ¿está Dios de mi parte? Sino, ¿estoy yo del lado de Dios? La fidelidad del Señor se manifiesta en quienes confían plenamente en su dirección. Así como los ángeles rodearon a Eliseo, también hoy las huestes celestiales protegen a los hijos de Dios. Nada escapa del control del comandante de los ejércitos del cielo. Él pelea por nosotros en silencio, en momentos de angustia, y nos recuerda que su poder es mayor que cualquier amenaza. Vivir bajo su liderazgo implica obediencia, oración constante y fe inquebrantable. Cuando el creyente se somete a Cristo, el cielo entero se moviliza en su favor. 5. Conclusión del estudio. El encuentro de Josué con el comandante celestial nos enseña que toda victoria comienza con adoración y rendición. Cristo no vino a tomar partido, sino a tomar el control. Él sigue siendo hoy el mismo capitán que guía a su pueblo en las batallas espirituales. Cuando dejamos que el Señor pelee por nosotros, las murallas caen, los enemigos retroceden, y la paz reina en el corazón. Recordemos que Jehová de los ejércitos es nuestro defensor y amigo fiel. A Él pertenecen los cielos, la tierra y nuestras vidas. Si hoy te sientes rodeado por enemigos visibles o invisibles, levanta la vista. Los montes están llenos de carros y caballos de fuego. El Señor de los ejércitos está contigo. Permítele ser tu guía, tu fuerza y tu victoria. Sí. El título de hoy es Guerra en el cielo. 1. Textos bíblicos principales. Apocalipsis 12, versos 7 al 9. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Isaías 14, verso 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28, verso 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió.
y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. 2. Explicación de la lección. El conflicto celestial narrado en estos pasajes es el inicio de la historia del mal. Dios, en su infinito amor, creó seres con libertad, capaces de amar y obedecer por elección. Lucifer, el más exaltado de los ángeles, lleno de hermosura y sabiduría, permitió que la vanidad y la autosuficiencia corrompieran su corazón. Así comenzó una rebelión que no nació por debilidad divina, sino por el mal uso del libre albedrío. En el cielo, donde reinaban la luz y la armonía, surgió la sombra del orgullo. Isaías nos muestra el deseo de Lucifer de ocupar el lugar de Dios, y Ezequiel describe su caída desde la perfección a la corrupción. Apocalipsis revela el resultado: una guerra espiritual donde la verdad y la mentira chocan con fuerza eterna. Miguel, nombre que significa ¿quién como Dios?, representa a Cristo mismo, el líder del bien, que confronta la rebelión no con violencia arbitraria, sino con justicia, verdad y amor. La guerra en el cielo no fue por poder material, sino por lealtad. Satanás sembró dudas sobre el carácter de Dios, acusándolo de injusticia. La respuesta divina fue revelar su amor, incluso cuando permitió que la rebelión siguiera su curso hasta mostrar su verdadero rostro. Así, el conflicto cósmico se trasladó a la Tierra, donde cada ser humano participa, consciente o no, de esa gran controversia. La lección de hoy nos enseña que el mal no tiene origen en Dios, sino en la ruptura de la confianza en Él. Cada acto de orgullo, cada deseo de independencia sin obediencia, repite en pequeño la actitud de Lucifer. Pero también cada acto de humildad y entrega reafirma el reinado de Cristo en el corazón humano. Esta guerra continúa, no en los cielos, sino en nuestras decisiones diarias. 3. Espíritu de profecía. El pecado tuvo su origen en un ser que, después de haber sido altamente honrado por Dios, abusó de los nobles poderes que le habían sido confiados. Satisfecho con su elevada posición, Lucifer aspiró a ser igual al Altísimo. En vez de procurar hacer a Dios supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de asegurarse su servicio y homenaje. Y, al codiciar la gloria que el Padre Infinito había conferido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiró a un poder que solo pertenece a Cristo. El conflicto de los siglos. Página 493. Antes de la rebelión de Satanás no había habido descontento en el cielo. Todos los seres celestiales amaban a Dios supremamente, y mutuamente eran llenos de amor. La ley de Dios era observada con gozo. Pero una nota discordante interrumpió la armonía celestial. La autosuficiencia sembró en el corazón de Lucifer la semilla de la rebelión. Historia de la redención, página 14. Dios permitió que Satanás demostrara el carácter de sus alegaciones, a fin de que los habitantes del universo pudieran comprender la justicia de Dios y el resultado inevitable de la rebelión. Su gobierno no se basa en el temor, sino en el amor. Al final, el universo entero reconocerá que los caminos de Dios son justos y verdaderos. Patriarcas y Profetas, página 31. Cristo, el Hijo de Dios, fue exaltado igual al Padre. Sin embargo, Lucifer envidió esa gloria. Se rebeló contra el gobierno divino y en su lucha fue arrojado fuera del cielo. Desde entonces, la historia de la humanidad ha sido el escenario donde se desarrolla la gran controversia entre Cristo y Satanás. El deseado de todas las gentes, página 115. Estas citas nos ayudan a comprender que la guerra en el cielo no fue una confrontación física, sino moral y espiritual. El carácter de Dios estaba en juego, y el amor fue su defensa. El universo debía ver la diferencia entre el gobierno del egoísmo y el gobierno del amor. Cristo venció en el cielo, y venció también en la cruz, mostrando que la obediencia y la humildad
son más poderosas que la fuerza y la arrogancia. 4. Aplicación a la vida. Cada día vivimos los ecos de esa guerra celestial. Cuando elegimos entre el bien y el mal, participamos del mismo conflicto que comenzó en el cielo. Las decisiones aparentemente pequeñas revelan a quién damos nuestra lealtad. Dios nos invita a mantenernos firmes junto a Cristo, recordando que el orgullo precede a la caída y la humildad exalta al hombre. En un mundo donde el mal parece prosperar, debemos recordar que la victoria ya fue ganada en el Calvario. Jesús, el mismo Miguel que triunfó sobre el dragón, vive para interceder por nosotros. Al contemplar su carácter, el amor de Dios disipa toda duda y miedo. La guerra espiritual se libra también en nuestros pensamientos, palabras y actitudes. Si cultivamos la oración, el estudio de la palabra y la obediencia, el Espíritu Santo fortalece nuestro corazón para resistir al enemigo. No se trata de luchar con nuestras fuerzas, sino de permanecer en Cristo, el vencedor. Cuando comprendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales, aprendemos a depender totalmente del poder divino. La fidelidad diaria es nuestra mejor arma, y la adoración constante, nuestro refugio seguro. 5. Conclusión del estudio. La guerra en el cielo revela el carácter inmutable de Dios: amor, justicia y misericordia. Aunque el mal surgió del corazón de una criatura perfecta, Dios transformará el dolor en victoria. Un día el universo será purificado, y no quedará memoria del pecado. Mientras tanto, somos llamados a mantener la fe, a confiar en el liderazgo de Cristo, y a reflejar su amor en medio de la oscuridad del mundo. No temamos la batalla, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en contra. Que cada decisión diaria sea una proclamación silenciosa de fidelidad a Dios. En la cruz, la guerra fue decidida. En nuestros corazones, la victoria se confirma cada vez que decimos: Señor, hágase tu voluntad. El título de hoy es: El Señor es un guerrero. 1. Textos bíblicos principales. Éxodo 2, 23-25. Aconteció que después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Éxodo 12:12. Pues aquella noche pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Éxodo 15:3-11. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder, derribaste a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu furor, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? 2. Explicación de la lección. El relato del Éxodo nos muestra a un Dios que no es ajeno al sufrimiento de su pueblo. Mientras los israelitas gemían bajo la opresión egipcia, Dios escuchó su clamor y actuó. El Señor no es un espectador pasivo de la historia. Es un guerrero que interviene en defensa de los suyos.
El conflicto en Egipto no fue meramente político ni social, sino espiritual. Era la confrontación entre el verdadero Dios y los falsos dioses del Egipto idólatra. Cada plaga fue un golpe directo a las deidades egipcias, una revelación de la supremacía del Dios del cielo sobre las fuerzas de la oscuridad. Cuando Moisés se presenta ante Faraón con el mensaje de liberación, comienza una batalla entre el poder divino y la obstinación humana. Dios se manifiesta como guerrero, no por sed de destrucción, sino por amor y justicia. El Creador interviene en la historia para quebrantar las cadenas que oprimen a su pueblo, y lo hace mostrando que su poder no tiene igual. Su propósito siempre es redentor: liberar, restaurar y revelar su carácter. El cántico de Moisés, en Éxodo 15, exalta a Jehová como varón de guerra. Pero no se trata de un guerrero como los hombres, sino de un Dios cuya guerra es santa, cuya victoria trae libertad y cuyo poder se manifiesta en justicia. El Mar Rojo, al abrirse y luego cerrarse sobre el ejército enemigo, simboliza el triunfo definitivo de Dios sobre el mal. El Señor pelea no con armas humanas, sino con su autoridad divina, mostrando que no hay fuerza ni sistema humano que pueda resistir su propósito. En este conflicto cósmico que se extiende desde el cielo hasta la tierra, el Señor sigue siendo el guerrero que defiende la verdad y protege a sus hijos. Cada victoria divina es un recordatorio de que el bien prevalecerá. Así como el juicio de Egipto reveló la impotencia de los ídolos, el juicio final mostrará la vanidad del pecado y la gloria del Dios verdadero. El creyente está llamado a elegir su posición en esta gran controversia, sabiendo que la neutralidad no existe. O estamos del lado de Dios o del lado de la rebelión. 3. Espíritu de profecía. Dios permitió que su pueblo fuera colocado en las manos de los egipcios para que aprendiera la lección de que dependía de Él. En su angustia clamaron al Señor, y Él oyó su clamor. Dios se reveló como su libertador y su protector, para mostrar a todas las naciones que Él es el único Dios verdadero. Cuando los israelitas fueron liberados, se les enseñó que su fortaleza estaba en la obediencia a los mandamientos de Dios. Patriarcas y Profetas, página 282. El conflicto entre Cristo y Satanás, que comenzó en el cielo, debía continuar en la tierra. Satanás, con todas sus huestes, se opuso al gobierno de Dios. Pero el Señor tenía un plan para mostrar su justicia y su misericordia. Cada acto de liberación, desde la salida de Egipto hasta la victoria final, forma parte de ese gran conflicto entre la luz y las tinieblas. El conflicto de los siglos, página 505. Dios no destruye a los hombres arbitrariamente. Quien rechaza la misericordia divina se separa por su propia elección de la vida. Dios deja de protegerlo, y el enemigo lo domina. En la destrucción de los impíos, Dios es justo, porque les ha dado suficiente evidencia de su amor y de su poder. Pero cuando ellos insisten en su rebelión, el resultado inevitable es la muerte. El deseado de todas las gentes, página 620. La redención es una guerra santa. Cristo, nuestro capitán, ha vencido y nos invita a participar de su victoria. La batalla espiritual no se libra con espadas ni con fuerza humana, sino con la fe, la oración y la obediencia. Cada alma que permanece firme en el deber y confía en las promesas divinas, contribuye al triunfo final del bien sobre el mal. La educación, página 257. 4. Aplicación a la vida. El mensaje de hoy nos recuerda que el Señor sigue siendo nuestro guerrero. Cuando enfrentamos batallas espirituales, cuando el desánimo o la injusticia nos rodean, no estamos solos. Dios pelea por nosotros, y su poder se manifiesta en medio de nuestras debilidades. Cada prueba puede ser un campo de batalla donde la fe vence al miedo. En la vida cotidiana, el creyente está llamado a confiar en el poder de Dios más que en su propia fuerza. Cuando oramos, obedecemos y dependemos del Señor. Él abre caminos donde no los hay. Así como el mar se abrió para Israel,
También nuestras circunstancias pueden transformarse bajo la mano de un Dios guerrero que pelea a favor de su pueblo. Recordar las obras pasadas de Dios fortalece la fe. Los israelitas cantaron porque vieron su liberación. Nosotros también podemos cantar al ver cómo Dios nos haya librado del pecado y de la desesperanza. La verdadera victoria no consiste en evitar las batallas, sino en confiar en que el Señor está con nosotros en medio de ellas. 5. Conclusión del estudio. El Señor es un guerrero fiel y justo. Él no solo pelea nuestras batallas, sino que nos invita a permanecer a su lado en el conflicto cósmico entre el bien y el mal. En su justicia hay misericordia, y en su poder hay ternura. Cada acto de liberación divina apunta al día en que el mal será derrotado para siempre. Hoy, el llamado es claro. Confiar en el Señor de los ejércitos, recordar sus maravillas, y vivir con la certeza de que su victoria también será la nuestra. Que nuestra fe se fortalezca al saber que el Dios que abrió el mar sigue peleando por nosotros. El título de hoy es El Señor luchará por ustedes. Textos bíblicos principales. Éxodo 14, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Éxodo 14, verso 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, verso 25. Y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. 2. Explicación de la lección. El relato de Éxodo 14 nos sitúa en uno de los momentos más críticos de la historia del pueblo de Israel. Atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, los israelitas enfrentaron lo que parecía un callejón sin salida. En medio del miedo y la desesperación, Dios, a través de Moisés, les da un mensaje que define la naturaleza de su relación con ellos. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esta declaración no solo era una promesa, sino una revelación del carácter divino. El Señor es un guerrero que interviene en favor de su pueblo cuando éste confía plenamente en Él. Israel no tenía armas ni experiencia militar. Su única defensa era la fe en el Dios que los había liberado de la esclavitud. El plan original de Dios nunca fue que su pueblo dependiera de la fuerza humana ni de estrategias militares. Desde el principio, su propósito era que aprendieran a depender completamente de su poder. El Éxodo se convirtió en un modelo eterno de cómo Dios actúa cuando el ser humano reconoce su impotencia. En la escena del Mar Rojo, el Señor no solo se muestra como libertador, sino como guerrero soberano. Él diseña la estrategia, Él dirige la batalla, Él garantiza la victoria. El pueblo solo debía permanecer quieto, en reposo, confiando en que el Señor cumpliría su palabra. Esta enseñanza encierra una profunda lección espiritual. La verdadera fortaleza del creyente no proviene de la acción precipitada ni del esfuerzo humano, sino de la quietud de la fe. Cuando el corazón se aquieta en Dios, el poder divino se manifiesta. Los israelitas no necesitaban levantar una espada, necesitaban levantar la mirada hacia el cielo. De la misma manera, hoy, cuando nos enfrentamos a pruebas, tentaciones o crisis, la invitación sigue siendo la misma. Estad tranquilos, el Señor peleará por vosotros. En la historia posterior de Israel, cada vez que el pueblo confió en Dios, no hubo necesidad de lucha humana. En tiempos de Ezequías, cuando el ejército asirio amenazó Jerusalén, el Señor envió a su ángel y destruyó a los enemigos sin que Israel empuñara un arma. Pero cuando Israel dudó, murmuró o actuó por su cuenta, se encontró impotente y derrotado. La lección es clara. La victoria pertenece siempre a Dios, y solo los que descansan en su promesa pueden verla manifestada. 3. Espíritu de profecía. Ellen G. White explica: Dios no quiso que obtuvieran la tierra prometida por medio de la guerra,
sino mediante la sumisión y la obediencia incondicional a sus mandamientos. Así como en la liberación de Egipto, Dios pelearía sus batallas por ellos. Todo lo que tenían que hacer era permanecer quietos y presenciar su poderosa intervención. Signs of the Times, 2 de septiembre de 1880. Ponchan a 1. También escribe: si los hijos de Israel no hubieran murmurado contra el Señor, Él no habría permitido que sus enemigos hicieran guerra contra ellos. Historia de la Redención, página 135. Estas palabras revelan que el propósito divino para Israel era una vida de confianza absoluta, donde la obediencia y la fe sustituían a la espada y al escudo. La murmuración, el descontento y la incredulidad fueron los obstáculos que abrieron la puerta a la guerra y al sufrimiento. En otro pasaje, White añade: cuando los israelitas se hallaban ante el Mar Rojo, parecía que la destrucción era inevitable. Pero el Señor dijo: no temáis. No debían depender de su fuerza, sino de la fuerza de su Redentor. En el momento de mayor peligro, cuando su fe fue probada, la voz divina les ordenó avanzar, y el camino se abrió ante ellos. Patriarcas y Profetas, página 296. Este principio espiritual sigue vigente. Dios pelea nuestras batallas cuando nuestra confianza está firme en Él. Cuando el alma se somete en calma y dependencia, el poder del cielo se manifiesta. White también comenta: la fe que se apoya completamente en Dios no será confundida. Aunque el camino parezca cerrado y oscuro, el Señor abrirá una senda donde no la hay. El Ministerio de Curación, página 165. En cada crisis, la invitación divina es dejar de luchar con nuestras fuerzas para permitir que el poder de Dios se manifieste en nuestra debilidad. 4. Aplicación a la vida. La enseñanza de "El Señor luchará por ustedes" no es solo una historia del pasado. Es una promesa viva para todo creyente que atraviesa pruebas. En nuestro caminar espiritual, muchas veces enfrentamos mares rojos, problemas sin salida, enemigos invisibles, temores que nos paralizan. En esos momentos, Dios nos recuerda que la victoria no depende de cuánto podamos hacer, sino de cuánto confiamos en Él. Permanecer tranquilos no significa pasividad, sino fe activa. Esperar con esperanza, orar con certeza y avanzar cuando Dios dice: adelante. Cada crisis es una oportunidad para ver la mano del Señor obrando. Cuando murmuramos o dudamos, cerramos la puerta a su intervención. Pero cuando recordamos las victorias pasadas y creemos que Él sigue siendo el mismo, el mar se abre de nuevo. Así como Israel contempló el poder de Dios sobre los egipcios, nosotros también podemos ver su gloria cuando descansamos en su palabra. La murmuración nos debilita, pero la gratitud fortalece la fe. En lugar de quejarnos, debemos proclamar: Jehová peleará por mí. El llamado de esta lección es a confiar plenamente en el Dios que nunca ha perdido una batalla. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que el Señor tiene estrategias invisibles, ángeles que actúan, y un propósito que siempre conduce a la victoria espiritual. En el silencio de la confianza, Dios trabaja de manera perfecta. 5. Conclusión del estudio. El Señor luchará por nosotros. Esa fue la promesa dada a Israel, y sigue siendo la promesa para su pueblo hoy. No hay enemigo demasiado fuerte ni mar demasiado ancho cuando Dios está al frente. Su poder no depende de nuestras capacidades, sino de nuestra fe. Él abre caminos donde no existen y transforma los momentos de miedo en testimonios de salvación. Recordemos que Dios no cambia. El mismo que dividió las aguas del Mar Rojo puede dividir las aguas de nuestras pruebas. Si permanecemos tranquilos, veremos su gloria. No necesitamos pelear con nuestras fuerzas, solo confiar en que Él peleará por nosotros. Que este día sea una invitación a dejar de temer, a soltar el control y a creer que el Señor, nuestro guerrero fiel, nunca pierde una batalla. El título de hoy es La segunda mejor opción 1.
Textos bíblicos principales. Éxodo 17, verso 11 al 13. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Josué 6, verso 15 al 20. Y sucedió que al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y sucedió que cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Y el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Deuteronomio 20, verso 4. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. 2. Explicación de la lección. El relato de Éxodo 17 y Josué 6 nos presenta dos momentos clave en la historia del pueblo de Israel: el inicio de su experiencia de guerra tras el Éxodo y la conquista de la tierra prometida. En ambos relatos, el factor decisivo no fue la fuerza militar, sino la dependencia del poder divino. En el desierto, los israelitas debieron aprender que la victoria provenía de la intercesión y obediencia, no del esfuerzo humano. Moisés, con sus manos levantadas, simbolizaba la conexión entre el cielo y la tierra. Cuando la fe se mantenía firme, el pueblo prevalecía. Cuando se debilitaba, el enemigo avanzaba. En Jericó, tras 40 años de peregrinación, la lección se repetía bajo una nueva forma. No se trataba de espadas ni estrategias, sino de confianza y obediencia exacta a las instrucciones divinas. El plan original de Dios para Israel no incluía la guerra. Su propósito era que la obediencia y la santidad fueran su defensa. Sin embargo, el pueblo se alejó de esa confianza, escogiendo la segunda mejor opción: pelear en lugar de confiar. La guerra se convirtió en una consecuencia, no en el ideal divino. En su misericordia, Dios descendió al nivel de su pueblo y los acompañó en medio de sus decisiones, transformando sus batallas en lecciones de fe. En Amalec aprendieron la importancia de la intercesión y en Jericó, la del silencio y la obediencia. En ambos casos, la victoria fue de Dios, no del hombre. El contraste entre los dos relatos revela una progresión espiritual, de la fe sostenida por otros, Moisés, Aarón y Hur, a la fe colectiva que derriba muros. Israel debía comprender que su poder no residía en la espada, sino en la presencia divina. Cada batalla era una oportunidad para reafirmar que Jehová pelea por su pueblo. Cuando los muros de Jericó cayeron, fue una demostración visible de que la obediencia produce milagros. Así, la lección nos recuerda que Dios no abandona a su pueblo incluso cuando elige el camino más difícil. Él transforma la segunda mejor opción en una oportunidad para aprender a depender de Él. 3. Espíritu de profecía. El Señor nunca ordenó a su pueblo que emprendiera guerras de agresión. Sus batallas debían pelearse en defensa propia, y en cada conflicto debían reconocer que Jehová era su capitán. Cuando Israel confió en su propia fuerza, sufrió derrota, pero cuando dependió plenamente de Dios, ninguna fuerza pudo prevalecer contra ellos. Patriarcas y Profetas, página 509. Cuando Moisés alzaba las manos al cielo, era un símbolo de que su intercesión ascendía por Israel. Así Dios enseñó a su pueblo que mientras oraran y dependieran de Él, tendrían la victoria. Pero si dejaban de confiar, serían vencidos por sus enemigos. Patriarcas y Profetas, página 317.
Jericó fue un ejemplo de la forma en que el Señor actúa cuando su pueblo confía plenamente en Él. Los muros de la ciudad cayeron no por la fuerza del brazo humano, sino por la obediencia y la fe que honra a Dios. Si el pueblo de Israel hubiera manifestado la misma confianza a lo largo de su historia, ninguna nación habría podido resistir su avance. Profetas y Reyes, página 222. El propósito de Dios para Israel era hacerlos depositarios de su ley y su luz. Pero cuando dudaron de su poder y prefirieron depender de métodos humanos, se desviaron del plan divino. Sin embargo, aun en su error, el Señor los guió, mostrándoles que la verdadera fuerza está en la obediencia y la fe. Conflicto y valor. Página 112. Dios permite que enfrentemos conflictos para revelar su poder. Él podría librarnos de toda dificultad, pero prefiere que aprendamos a confiar en su dirección. La prueba, cuando es recibida con fe, se convierte en instrumento de crecimiento espiritual. El Ministerio de Curación, página 483. Estas citas revelan una constante. Dios nunca abandona a su pueblo, aun cuando elige caminos secundarios. La segunda mejor opción se convierte en escuela divina, donde la dependencia reemplaza la autosuficiencia y la fe crece en medio de la batalla. 4. Aplicación a la vida. El mensaje de esta lección es profundamente actual. Muchas veces, como Israel, elegimos pelear nuestras propias batallas sin consultar al Señor. Nos apoyamos en nuestras fuerzas, estrategias o recursos, olvidando que Dios no desea que vivamos a la defensiva, sino en la seguridad de su presencia. Cuando las circunstancias nos hacen sentir que estamos en la segunda mejor opción, una decisión imperfecta, una consecuencia de nuestras elecciones, el Señor no nos deja solos. Él desciende a nuestro nivel, pelea por nosotros, y transforma el error en oportunidad de crecimiento. Cada experiencia difícil puede ser un campo de entrenamiento espiritual. Moisés, con las manos levantadas, nos enseña la importancia de la intercesión y la perseverancia en la oración. Josué, ante los muros de Jericó, nos recuerda que la obediencia exacta abre el camino a la victoria. Y Deuteronomio nos asegura que Dios va delante de nosotros para salvarnos. Así como el pueblo aprendió a depender del Señor, nosotros también podemos aprender a confiar en su dirección, aun cuando no comprendemos el propósito de las pruebas. Recordar las obras pasadas de Dios nos fortalece para los desafíos presentes. Cada liberación, cada victoria, cada intervención divina es una evidencia de su fidelidad. Si Él derribó muros en Jericó y dio victoria en Amalec, también puede derribar los muros de incredulidad, temor y desánimo que hoy nos rodean. Nuestra tarea no es pelear por nuestra cuenta, sino levantar las manos en oración, mantener la fe y seguir sus instrucciones. La presencia de Dios sigue siendo la clave de toda victoria. 5. Conclusión del estudio. Dios desea que su pueblo viva confiado en su poder y no en la fuerza humana. Aun cuando nuestras decisiones nos conduzcan por caminos difíciles, su gracia transforma cada situación en oportunidad para crecer. La segunda mejor opción puede convertirse en el escenario donde su fidelidad se revela con más fuerza. No importa cuán alto parezca el muro o cuán fuerte sea el enemigo. Si caminamos con fe y obediencia, veremos su salvación. Hoy, el llamado es a confiar. Levanta tus manos como Moisés, ora con perseverancia y obedece como Josué. Dios sigue peleando por su pueblo. Su propósito no cambia: guiarnos a la victoria espiritual, enseñarnos a depender de su poder y recordarnos que solo en Él hay salvación. Que cada batalla se convierta en testimonio de su amor y cada paso en afirmación de su fidelidad. Si este estudio te ayudó a entender mejor la lección, déjame tu comentario con lo que más te impactó. Suscríbete para no perder cada estudio y te ayude a entender mejor la lección. Comparte este estudio con alguien más, porque nunca sabes a quién Dios quiere alcanzar a través de ti. Juntos podemos hacer que la luz de la Biblia llegue a muchos más.